correos electrónicos donde se da pautas para el ataque hacia mí. ¿Parte de quién? ¿De esta gente? Sí, así es, de señor Piedra. Entiendo que ha sido, o será, no sé, habría que investigar, auspiciador de este programa, Veto a Saber. Y pone el rostro de mi hijo también en pantalla, que este joven tenía 15 años. Señor, esto ha afectado enormemente, no solamente a mi hijo, sino a mi familia. Yo tengo que actuar. Mire, yo venía... Y está en nuestros estudios Rosana del Águila, ella fue superintendenta de migraciones y está de alguna manera en el ojo de la tormenta también en el caso de Andrés Hurtado Chibolín, porque se ha de alguna manera señalado como, digamos, actos incorrectos y hasta delictivos el haber favorecido a dos futbolistas. Uno a Roberto Suicho, ¿no es cierto?, en sus procedimientos migratorios, y el segundo es el caso de Cantoro, otro joven futbolista. ¿Por qué se formuló? O sea, ¿qué pasó con el caso Cantoro? Que era un caso de adquisición de la del reconocimiento como peruano, ¿no es cierto? Sí, fíjese, él está en el ámbito de una persona que no tiene ninguna raíz familiar en el Perú. Era un deportista calificado. Entiendo que la Federación de Fútbol con el Ministerio de Educación son los que promueven la solicitud a la presidencia del Consejo de Ministros para que el presidente del país le titulara, le diera la nacionalidad, porque esto es una facultad también del presidente de la República, como también lo viene a hacer el presidente del Congreso. Pueden ellos otorgar por una determinada situación, en este caso un futbolista que ya era peruano con esta titulación emitida por el presidente de la República. Antes de eso nos piden opinión, pero una opinión no hace. O sea, para entender, quien solicita que le den la nacionalización es el Ministerio de Educación, que es el responsable, ¿no es cierto?, del Instituto Peruano del Deporte, y el que emite la resolución es el presidente, pero tiene que consultar si Migración tiene alguna observación. Siempre pregunta en el caso de una norma, siempre se hace una consulta. Ese decreto, esa resolución suprema es emitida por el presidente de la República y firmada también por el ministro de Educación. En ningún momento en ese documento aparece la firma de Migraciones. Se hace en la parte de vistos, que es la parte de una resolución, el informe que haya emitido Migraciones para ver si todo está conforme. Pero, es decir, cuando nosotros vemos una situación de conformidad, estamos en relación a que no sea un delincuente, ¿no? Que no tenga antecedentes. O sea, porque lo que se ha dicho es acá también ha habido, como en el caso de Suicho, una nacionalización expresa. Eso es una irresponsabilidad enorme. Esa es una acusación y eso en realidad está en el marco de la difamación grave. Nosotros no participamos, lo que hacemos es, al entregar el título de la nacionalidad, se hace una ceremonia. Lo hacemos una ceremonia porque consideramos que el hacerse peruano es un honor y entonces celebramos la recepción de una titulación de esta naturaleza. Ahora, y ahí no hubo ninguna intervención mía. Claro. O sea, no vino alguien y le pidió a Rosana del Águila, oye, danos una manito con el caso de Cantoro. Mire, está el ministro de Educación, no necesitan ni siquiera pensarse que yo voy a tener un acto para decirle al presidente firma, porque yo quiero que sea. No, eso no es así. Yo nunca he despachado primero que todo con el señor Sagasti. Y el ministro de Educación era Cuenca, ¿no es cierto? La verdad que no sé, sí. Pero esa resolución suprema fue emitida por el presidente de la República y también por el ministro de Educación. Y no hubo ninguna irregularidad ni hubo un tratamiento especial. Ninguna. Entonces, ¿por qué se pone mire, la verdad, como yo no uno de los cargos y las pruebas de los favorecimientos de Rosana del Águila? Yo quisiera saber por qué ese programa tiene ese afán de hacer ese tipo de acusaciones sin poner en tela de juicio que esto pudiera o no ser cierto. En ningún momento se ha dicho que esa nacionalidad fue otorgada por el presidente de la República, cosa que me parece el periodismo tiene que averiguar antes de emitir una opinión de esta naturaleza. No se ha citado al ministro de Educación, en todo caso, para que él explique por qué se dieron este tipo de reconocimiento, o a la federación. Yo no soy la que analiza, o mi institución donde yo trabajé, la que analiza si este es un deportista calificado o no. Esas son decisiones, y cuando son decisiones presidenciales, en estos casos para representar al Perú, son inmediatas. Lo que ustedes han denominado express,
son inmediatas, es decir, no esperas largos datos en relación a las acciones de migraciones, como tampoco lo son cuando vienen del Congreso, y como tampoco es lo mismo una nacionalización por naturalización de un trabajador extranjero que puede durar cerca de 1 año y medio o 2, porque sigue un circuito y llega hasta el presidente de la República. La único documento que se otorga directamente, en este caso por la superintendencia, es por matrimonio. A mí también se me ha acusado, y el otro día también volvieron a sacar la ceremonia de mi esposo. Yo no tenía pues 2 meses de casada, tengo una familia constituida, y él muchos años de residente peruano y de inmigrante. Si su deseo es ser peruano, no va a esperar pues, yo hubiera podido hacerlo en el 2016 si ese hubiese sido una intención. No, esa es una decisión muy personal. Y él entregó los papeles y se atendió en tiempo récord. Fue investigado, porque yo fui denunciada por esa situación en los medios de comunicación. Y ese señor que era superintendente hizo esa referencia en varios canales. Se llevaron y se determinaron que yo había favorecido, que hubiera presionado, y eso fue descartado después de un largo análisis de casi 2 años. Y finalmente la fiscalía archivó. Pero estuve sometida a investigaciones. Es más, también en ese reportaje se hace referencia a que yo soy una investigada por corrupción. Por favor. Todos los superintendentes del año 2015 hasta el actual hemos sido denunciados por un problema del pasaporte, porque el pasaporte no tenía este chip grabado con la información electrónica. Es decir, me ponen dan una apariencia para mí de criminal, que mi actuación en el Estado ha sido para verme favorecida. Y entonces por eso, señor Lucar, yo he venido acá, porque yo no he participado. Ahí hubo, o sea, es decir, para tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Es imposible hablar de Rosana del Águila sin hacer referencia a la confrontación que se produjo sobre el tema de los pasaportes, ¿no es cierto? Y al reclamo de una empresa en particular, la empresa Thomas Gregg, ¿no es cierto? Que demandaba su derecho a hacer ellos los pasaportes, y ahí se armó una especie de guerra de alta intensidad en migración. Muchísimas gracias por hacer ese tipo de comentarios, porque la verdad no lo he hecho hasta la fecha. Cuando yo llegué a Migraciones como gerente general, del proceso estaba terminado y se estaban entregando los pasaportes. Es decir, nosotros no participamos en ningún acto de ese proceso, no estábamos trabajando en Migraciones. Y ese proceso no se llevó en Lima, o con el proceso, la contratación general, la ley de contrataciones generales. Eso se llevó en la OASI, que es la Organización Internacional para la Aviación Civil de las Naciones Unidas. Y ese proceso es ganado por un consorcio, y esta empresa Thomas Gregg, cuyo cargo estuvo está el señor ahí en esta empresa, sí, ese señor Rafael Piedra, él había quedado en 3er lugar, porque ha sido tantas las personas que me han preguntado y que han ido, porque había acusado este señor de que había direccionamiento, que había sido favorecida esa empresa francesa. Fíjese usted, yo llego a Migraciones y antes de llegar me pone... Porque yo ya sabía que iba a estar por llegar a Migraciones, es decir, en agosto del 2016, porque yo entro el 1 de septiembre del 2016, se ejecutó la carta fianza, se le ejecutó al consorcio francés. Si yo tuviese algún interés, voy a ejecutar una carta fianza, se le sanciona además por incumplimiento, por el atraso de la carta fianza. Es más, se inicia, de acuerdo al contrato, un proceso de arbitraje por las caídas del sistema que tenía cuando nosotros hemos llegado. En todo momento el señor Rafael Piedra nos informaba de las circunstancias que existían. Entonces nosotros hemos tomado conciencia, hemos hecho conocimiento, y hemos hecho las averiguaciones del caso, porque usted recordará además que sobre los pasaportes que emitía Cancillería había un proceso penal. También, o sea, una investigación fiscal, perdóneme, que quedó archivado. En nuestro caso, nosotros incrementamos de 6 personas a 11 personas de la OSI para que pueda verificarse. Incluso hasta una persona que trabajaba, que había sido la que hizo la denuncia pública en un reportaje, fue contratada para poder no solamente trabajar con nosotros esa imagen que necesitábamos de Migraciones, sino también para que pueda estar presente, porque si alguien acusa y uno no está en la gestión, no solamente pides el control concurrente, pero
En todo momento, yo jamás, la institución Migraciones jamás ha participado durante mi gestión y durante la gestión del doctor Sevilla en procesos donde nosotros hayamos tenido que formar un comité o algo por el estilo. Por el contrario, a los 2 días que yo salgo de Migraciones, se dice que el proceso que se estaba llevando, los actos preliminares para la firma con la OASI, estaba dirigido los términos de referencia. ¿Qué significa que esté dirigido? Que hay una situación de delito. Porque el direccionamiento de un proceso para que gane determinada institución. ¿Qué es lo que ocurre normalmente en el Estado peruano? Eso es un delito. Entonces este señor, después de esa carta, la que estuvo a cargo de la superintendencia, paraliza el proceso que nosotros habíamos iniciado desde muchos meses antes e inicia un mes después, o sea, es decir, en noviembre, con los mismos términos de referencia de los cuales ese señor estaba quejándose. ¿Y qué cosa pasa ahí? Luego de ello, se remite a pedido del señor Rafael Piedra, porque se cuestiona todo tipo de mi perfil profesional. Se cuestiona y se va a la OCE y demora 2 meses la OCE, porque es un tema técnico, para decir que no había direccionamiento. Yo ya no estaba en Migraciones, señor Lucar, cuando ese pronunciamiento se dio. Yo salí el 29 de septiembre y esta carta oficial firmada por el señor Piedra llega a Migraciones en octubre del 2016. Y ahí empieza todo un tema de revisión. Si eso es así, señor, si yo, como dijo la señora superintendente, he paralizado un proceso que estaba sobrevalorado, ¿dónde está la denuncia? Ya, pero lo que es relevante, porque yo recuerdo, en realidad al final lo único que se logró es perder tiempo en una situación que era desesperada por la falta de pasaporte, ¿no? Pero, es decir, lo que dice Rosana del Águila es, ¿hay una relación entre las dos cosas? En incluir a Rosana del Águila en este tema, más allá de los hechos. Mire, yo he tenido conocimiento, no solamente se ha dicho, se ha mencionado ya de por sí que yo era parte, y en ese documento se hace referencia a mi gestión, ¿no? Y además, en otros canales se han también mencionado mi nombre sobre ese mismo tema. Nosotros no hemos llevado el proceso de pasaportes. Nosotros no hemos sido quienes, después de haber dicho OASI que no había, la OCE, que no había direccionamiento y se va a un proceso regular de compra y eso significó ya un desabastecimiento eminente y no se hizo una compra directa para poder de alguna manera evitar que las personas se queden sin pasaporte. Esto trae a colisión una serie de denuncias que vienen conmigo aparejadas sobre ese sistema. Porque fíjese usted, ese señor o esa empresa no solamente perdió el tema de los pasaportes, porque perdió, de acuerdo a la información recibida, porque por supuesto hemos tenido que averiguar, quedó en tercer lugar por 18 millones más. Y eso se entiende que es una empresa aquí. Ya, pero, o sea, lo que es relevante, y quisiera una respuesta muy puntual, ¿hay alguna relación entre las dos cosas? Mire, yo he tenido oportunidad de revisar algunas fotos de correos electrónicos donde se da pautas para el ataque hacia mí. En otra oportunidad también he podido... ¿Por parte de quién? ¿De esta gente? Sí, así es, de señor Piedra. He tenido acceso y he podido verificar una situación de esa naturaleza. Pero además, entiendo que ha sido, o será, no sé, habría que investigar, auspiciador de este programa Veto a Saber. Entonces, si eso es así, habría un nexo. Yo no puedo afirmar, pero me parece extraño que una persona como el señor Ortiz, que se expresaba de una manera muy amical conmigo en el año 2019, en el año 2020... ¿Era amigo de Rosana del Águila? No, Beto Ortiz no era un amigo mío, era una persona que se comunicaba conmigo y él me escribió una vez a mi celular y yo le traté y lo atendí con el mayor de los aprecios y respeto. No es que fuese, mi mamá era admiradora de su programa y se lo comenté. Entonces, en ese momento mi mamá, que prepara unos potajes de la selva muy agradables, él va a mi casa por esa razón y por otras que él sentía que tenía ese afán de demostrar su gratitud, su afecto. Entonces, yo no entiendo la razón como una persona después del año 2010 que va a mi casa, que se sienta en la mesa con mi madre y mi hijo, que está, porque incluso en su Twitter, señor,
el señor pone las manos de mi hijo tocando el piano, que él toma esta foto y pone mi sobrino Nikola Petrovich. Se lo digo porque mi hijo era menor de edad. Y luego en su canal sale diciendo que yo había hecho una denuncia, una nacionalización express para mi esposo, y pone el rostro de mi hijo también en pantalla, que este joven tenía 15 años. Señor, esto ha afectado enormemente, no solamente a mi hijo, sino a mi familia. Yo tengo que actuar. Mire, yo venía primero para decirles que yo no tengo nada que ver en una supuesto tráfico de influencias que lamentablemente el señor Hurtado mencionó en el programa de Beto Ortiz. Beto a saber. Tampoco tengo que ver en el caso del señor Santoro, eso tiene que quedarse claro. Tampoco se me ha entregado a mí nada. Lo que se ha mostrado en Cartoro, perdón, es incluso una foto que hace un ratito pusimos en pantalla, donde hay una relación más bien personal. ¿Por qué esa foto? Porque está Mauro Cantoro, que es el papá de Tiago, ¿no es cierto? Tiago, Rosana del Águila, Alexa Petrovic y bueno, tu hijo, entiendo, ¿no? Así es. Eso fue mucho después de que el señor, el joven Cantoro ya había sido ¿Pero por titulado. qué? ¿Cómo se explica esa foto? ¿Cómo se explica? Muy sencillo. Mi hijo estuvo como semillero en el Cristal para ser arquero. Mi esposo es un hombre que ama el deporte de fútbol. Yo le comenté en el momento en que lo vi en la nacionalización de su hijo, felicitándolo, por cierto, por esa titulación, y yo ahí me comenta que él era el director de los niños, o sea, de menores. Yo le dije, bueno, mi hijo ha jugado fútbol. Entonces es ahí donde él me dice, mira qué bien. ¿Cómo podemos? Ojalá mi hijo me hubiera gustado que conozca futbolistas, porque los chicos se ven aficionados. Recuerde usted en qué época estábamos del tema de deporte. Entonces sería lindo que usted conozca. Y efectivamente, mi hijo conoció, y mi esposo también. Entonces, esa foto refleja que él va a mi casa. Yo estaba agradecida. Es un personaje deportivo, o sea, un deportista joven que puede ser la inspiración de muchos chicos también. Pero no hay ninguna relación entre esta foto y estos vínculos más personales de favorecerlo, con de favorecerlo. No hay, y no habría por qué. El señor ya había sido calificado como una persona exitosa, o un futbolista calificado. Ya el Ministerio después de la Federación de Peruana de Fútbol, el Ministerio de Educación ya también lo considera que efectivamente eso es ahí no interviene Migraciones. Luego se pide opinión a Migraciones, es una opinión, y ahí no tiene nada que ver. Lo pueden atender hoy día en la presidencia, como lo pueden demorar. Nosotros emitimos cuando la presidencia nos pide. Cuando nos hacen la presidencia del Consejo de Ministros o el Congreso, nosotros tenemos la obligación de contestar. Pero eso no significa bajo ningún término. ¿Te arrepientes de la amistad con Andrés Hurtado? Por esta circunstancia, por todo esto que está ocurriendo. ¿Hubieras preferido que no se cruce en tu camino Andrés Hurtado? Mire, a mí Andrés Hurtado siempre me trató con mucho respeto y aprecio. Y no solamente respeto y aprecio, sino era una persona sumamente colaboradora y hacía reconocimientos públicos a nuestra gestión. Jamás me pidió un centavo. Jamás imaginé que yo iba a estar en un video, en un almuerzo que se da en el 2021, con una fiscal quien no tengo yo familiar alguno o alguna relación con alguien que yo pueda pedirle un favor a una fiscal de lavado de activo. Por lo tanto, desconozco la razón por la cual él nos filma, más allá de lo que hemos visto en la televisión. ¿Cuál era el móvil? De acuerdo a esas... Pero ¿no fue excesivo el que Migraciones condecorara a Andrés Hurtado? Nosotros hemos condecorado a muchísima gente que nos ha apoyado. Y esto no lo hemos hecho solamente no es que haya sido el único. No, por favor. Nosotros hemos hecho reconocimiento. Fíjese, desde que yo estaba también de presidente del Consejo Notariado, reconocía la labor de determinados notarios a quienes les enviamos un reconocimiento. Y ese y en el caso de Andrés Hurtado, ¿cuál era la razón para condecorarlo? ¿Cuál era el mérito? Ahí está, en esa resolución se hace referencia a su colaboración social. Había muchísimos
menores o personas vulnerables que necesitaban apoyo para poder curarse, para poder tener acceso a determinada información de tratamientos médicos, básicamente. Migraciones no solamente era documentaba, también trataba de manera exclusiva a aquellas personas que estaban enfermas, graves y que tenían que ser operadas. Porque usted recordará que el permiso temporal de permanencia que él hizo referencia, es un permiso temporal que te daba acceso a dos cosas, al trabajo y a la educación, más no a la salud. Entonces, cuando había la necesidad de una persona que se habría acercado, o varias que se hubieran acercado al programa del señor Hurtado, él hacía el llamado de apoyo, no solamente a migraciones, hacía el llamado a diferentes ministerios para poder atender dramas. Es decir, su trabajo por años había sido también de obras sociales. Entonces yo no entiendo por qué se me mezcla en una situación tan sórdida en la que se dice que no solamente yo estoy en tráfico de influencias, sino donde hay temas de lavado de activos, de oro, de comisados y una serie de acciones, porque yo estuve en un almuerzo. Entonces, yo no he estado en un almuerzo con el señor Hurtado. Yo he estado en muchos almuerzos con el señor Hurtado. Él venía siempre levantándose, era gracioso, nos hacía reír. Nosotros hemos pasado momentos muy complicados con todo lo que es el éxodo y también el COVID. Nosotros hemos sido, además, en este caso en particular, miembro de la Comisión de Alto Nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros del COVID, porque nosotros dimos aviso al ministerio, a la Presidencia de la República sobre esta epidemia entonces, porque mi esposo estaba en China, como le digo, y este jugador es que estaba en proceso, entendía yo, hacerse chino, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría yo que tener una necesidad de ayudarlo? Lo hubiera hecho en el mismo día, pero ellos mismos dicen, si ese hubiera sido mi ánimo, porque es un trámite de aprobación. Entonces, ¿dónde está el interés? ¿He recibido dinero? No. ¿He ayudado al señor a que se haga chino? No. ¿Le he ayudado a que se haga express? No. ¿Hay algún documento que se diga que yo le he ayudado al señor Cantoro para que esto sea? Porque usted se da cuenta que en el caso de Cantoro es meses. ¿He ayudado al señor Esiucho a que recobre la nacionalidad? No. Además, eso se emitió en el año 2023. O sea, en realidad, ¿dónde está mi participación? Yo tengo muchos años de trayectoria, señor, y esto no solamente se pone en duda, sino he sido sujeta a insultos, varios insultos que afectan a mi familia, de una manera como si yo fuera una corrupta. O sea, el ser un funcionario público, que uno lo hace por vocación, porque yo tengo la formación académica que pudiera también ejercer en el sector privado, señor. No soy una improvisada que el amigo me llamó a trabajar en Migraciones, y usted mismo vio el cambio que Migraciones presentó. Por lo tanto, no existe ningún tipo de interés de mi parte o de algún resarcimiento o a un pago de coimas para que yo haya actuado como dicen a favor. A mí me parece que la señora Suicho, perdóneme un momentito, tengo un problema de sequedad. Exitosa. Quien habla por terceros, porque en realidad yo no la conozco, y en ese programa dicen, y estoy le doy total razón al señor Ortiz, porque él también ha sido, ha estado en un proceso penal muy delicado. Indica que ella, 3 días después, que le entregaron una botella, que después le entregaron, no sé, de 1 millón, que habían pedido, que le entregaron un carro. Perdóneme, eso a mí no me consta, no me dijeron jamás de una cosa de esa naturaleza. Yo jamás he recibido un beneficio económico. Pero lo que han hecho conmigo es llenarme de ataques por dichos, no por actos, y esto va a ser y debe ser investigado, y yo pido que se investigue, y lo más pronto posible mejor, porque estoy siendo afectada, y no estoy yéndome pensando que he huido, porque no tengo por qué huir de mi país, donde he trabajado y he entregado mi vida profesional. Por lo tanto, esto, señores, para mí es una difamación horrorosa, que se tendrá que aclarar. Tenemos que terminar, Rosana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Rosana del Águila, ustedes lo han escuchado. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.